Nacional de Rosario, ex director del Museo de la Memoria y una persona muy interesante para hablar. Se llama Rubén Chababo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Rubén. ¿Cómo te va? Con Niki Magariños. Hola, Niki, ¿cómo andás? Hola, hola, bien, bien. Bien, muy bien. Bien, Rubén, bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué reflexión te deja esto que aconteció en la legislatura de Buenos Aires, donde Victoria Villarroel, quien es la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, convocó a una serie de familiares que fueron víctimas de las organizaciones guerrilleras y a partir de allí se armó un debate muy grande con descalificaciones, etcétera? Bueno, es un tema, en primer lugar, bueno, gracias por la invitación. Es un tema complejo y sensible porque da en el centro del dolor, ¿no? Del dolor de miles de argentinos. Y en primer lugar quisiera hacer una primera distinción. Todas las personas, todos los miembros de una comunidad tienen derecho a recordar sus dolores pasados y presentes. Eso es un derecho que no se le puede quitar a nadie. No hay ley, no hay decreto, no hay dictamen que puede decirle no tenés derecho a enunciar tu dolor. Y también todos tenemos, más que deberes de memoria, un derecho a la memoria. Y ese derecho a la memoria también es parte de la comunidad compartida. Y esto es importante decirlo. Respecto al acto en particular de Villarroel, si bien el tema central que estaba allí, que era recordar que hubo víctimas de las acciones armadas durante los años previos, especialmente en los años previos a la dictadura, por mi parte no tendría ninguna objeción. Todo el mundo, ya lo digo, tiene derecho a eso. Sin embargo, quien enuncia este pedido, quien organiza este acto, quien convoca a través de este acto, por amplísimas razones, podría decir que me genera inmensas sospechas sobre las intenciones. Las verdaderas intenciones. Quiero decir, si ese pedido o si ese reclamo estuviera enunciado de algún modo vicariamente por alguien que uno reconoce como parte del universo de las víctimas, podría llegar a ser el hijo de Larrabure, con todo el derecho. Pero lo hace Villarroel, alguien que participa de una fórmula política, que posiblemente mañana sea candidata, sea vicepresidenta de todos los argentinos, que acompaña a un candidato presidente que considera que el otro no es un adversario político, sino que es excremento. No es un exabrupto de su compañero de fórmula. Es algo que ha venido repitiendo insistentemente a lo largo de los últimos años. Es como el eje, ¿no? Es como el eje. Y aquel que considera al otro un excremento, es imposible hablar. Es imposible construir una conversación. Es imposible construir una reflexión sensible sobre este y cualquier otro tema, pero fundamentalmente sobre este, en el cual, en el centro medular, no hay otra cosa que el valor sagrado e innegociable de la vida humana. Vos, como referente de los derechos humanos, ¿crees que el pueblo perdió un poco la memoria? Es muy difícil responder esa pregunta. No hay pueblos, primero que hay lugares comunes, ¿no? Que se dicen hay pueblos con memoria y sin memoria. La verdad que no hay un ranking en eso. Y también las memorias van mutando con el paso del tiempo. Hay momentos que se recuerdan determinados acontecimientos, momentos en los que se lo olvida, momentos en que determinados hechos ocupan el centro de la escena. Por ejemplo, el tema de las víctimas que no pertenecen o que no fueron ocasionados por las Fuerzas Armadas. En el año 83, en el año 84, en el año 85, ese tema era un tema reconocido por la sociedad en su conjunto. Y es más, está en la primer línea
de un texto fundamental que fue el que inauguró y el que diseñó el futuro democrático argentino, como es el Nunca Más. Así comienza el Nunca Más, reconociendo que antes de 1976 había habido un tiempo de acechanza, incertidumbre, de dolor, en el cual se habían cometido acciones brutales por parte del Estado, pero que también las agrupaciones armadas habían cometido hechos que habían inundado, llenado de dolor a muchísimos argentinos. Al punto, y esto es algo que conversábamos con Fabricio antes de entrar aquí, que cuando se presenta el informe de la CONADEP en el año 84, nadie refuta esas páginas, que inmediatamente el presidente Alfonsín llama a constituir el juicio a los comandantes y también a lo de los responsables sobrevivientes de las cúpulas de las agrupaciones armadas, que fueron enjuiciados. La gente recuerda el juicio de 1985, sí, pero también Firmenich fue enjuiciado. ¿Qué quiero decir con esto? Que había un consenso respecto a que esas acciones habían violado derechos fundamentales, como el de la vida. Pero también diría, para complejizar esto, que ya antes del fin de la dictadura había discusiones muy álgidas y había textos y había conversaciones muy interesantes de los propios protagonistas de los años 70, puedo decir desde la revista Controversia en México, en la figura de Sergio Bufano y Héctor Schmuckler, por nombrar, y después para adelante tantísimos otros protagonistas que reconocían que las acciones propias habían causado un inmenso dolor en sus semejantes. Así que este es un tema anclado, no digo en el comienzo de nuestra democracia, sino años antes de nuestra democracia. Y yo digo que esos dolores deben ser reconocidos, deben ser... Rubén, sí. Cuando se empieza a ahondar en esta complejidad, ¿qué hay de riesgo de caer en la teoría de los dos demonios? Claro. O sea, de nivelar. El horror es el horror. Ahora, las responsabilidades son diferentes, ¿no es cierto? Las responsabilidades son claramente diferentes. Y yo digo que a veces hay una discusión absurda. Ya lo estableció con absoluta claridad esas 4 o 5 páginas del prólogo al Nunca Más, que se presenta en 1984, suscrito porque en la comisión estuvieron pastores protestantes, judíos, cristianos, gente del mundo académico, gente del mundo científico, del mundo de los derechos humanos, que reconocían la diferencia abismal que hay entre los crímenes y los atropellos a la dignidad humana cometidos por los aparatos del Estado que aquellos cometidos por organizaciones de la sociedad civil. Eso quedaba saldado con una claridad pura, digamos, en esas páginas. Hoy, justamente antes de venir aquí, volví a leer esas páginas a ver si yo encontraba algún ruido en todo eso. Pero esas páginas fueron escritas justamente en el año 83-84, cuando la memoria colectiva era de una sociedad que recordaba que los años previos habían sido también años, los años previos al 76, ya había desaparecido. Un infierno. Habían sido un infierno, donde había habido atentados de todo tipo, donde había habido secuestros, donde había habido exilio forzado de tantísimas personas del campo cultural, ya sea observados o perseguidos de un bando o del otro, o de un sector o del otro. Los años que van hasta 1976, esos últimos años antes del golpe, son años, y ahí se explica también algo que también uno quiere reacomodar la historia, los consensos que hubo, amplios consensos con respecto al golpe de Estado. Algo que yo invito, ahora Claxo volvió a publicar la obra completa de Héctor Schmuckler, se descarga libremente de la web, donde él recompone el espíritu de aquellos años, la atmósfera de aquellos años, y que fueron realmente años infernales. Te quiero contar algo cortito y te pido disculpas porque voy a ser autorreferencial. Sí. Hace
algún tiempo hice una investigación que me llevó muchos años con respecto al centro clandestino El Vesubio, donde entrevisté a muchos de sus sobrevivientes. Una de esas personas, que hoy puedo decir que es casi de mi familia, me contaba que ella pudo decir lo que le había pasado en la época de la dictadura, cuando estuvo detenida, a partir de la imagen de Néstor bajando el cuadro de Videla. Hace poquito, hace algunos días, hablé con ella y me decía que ella tenía terror de que ganen y de que vuelvan a subir el cuadro y de que esto que estaba sucediendo le generaba mucha angustia, pero terror nuevamente y miedo por haber hablado y por haber iniciado juicios. Y quiero preguntarte a vos, ¿qué opinás si puede llegar a pasar esto de que asuma un gobierno, vuelva a subir un cuadro o vuelva a pasar determinadas cosas que, bueno, ya sabemos qué consecuencias tuvieron? Con respecto a esto, digamos, los temores de aquellos que testifican en juicios de delitos de lesa humanidad, que incriminan a personas que después van a prisión, estos temores son absolutamente comprensibles. Deberán ser una pesadilla cada vez que se asoma la sospecha de algún gobierno que tiene asomos o vicios de reivindicar lo que no debiera nunca ser reivindicado. Ahora, yo no puedo hacer futurología. Lo que digo es que nosotros los argentinos podemos discutir sobre muchas cosas y podemos estar en desacuerdo y acuerdo sobre muchas otras. Pero creo fehacientemente que hay un pacto que celebramos en 1983 con la restauración democrática, según la cual hay cierto piso básico que debe ser respetado y consensuado. Eso no significa que después haya ciertas discusiones, que haya debates, que haya polémicas acerca de las formas que cada cual imagina que tuvo ese pasado. Y bienvenida sea. No hay que tenerle temor a esas discusiones, no hay que tenerle temor a esas polémicas, porque son justamente las que mantienen viva la memoria. En los lugares donde no hay estas polémicas, donde no hay estas discusiones, donde no existe eso, son en las sociedades autoritarias. O son en los regímenes totalitarios, donde la mera idea o la mera posibilidad de hablar es castigada. Ahora, vuelvo a decir algo y quiero decir algo. ¿Por qué pienso o no tengo temor a que eso ocurra, como con toda razón lo puede pensar? Es porque nosotros tenemos en nuestra legislación la penalización de la reivindicación de los delitos de lesa humanidad. Nosotros no podemos libremente reivindicar aquello que está penado por la ley. Es decir, la desaparición forzada de personas, la tortura, ¿no? O la reivindicación del atropello a la democracia bajo la forma de golpes de Estado. Y si miramos a algunos de los candidatos, vemos cómo, en términos generales, se cuidan bastante de hacerlo. No lo estoy defendiendo, estoy diciendo, para mí encarnan lo peor. Lo peor del espíritu democrático, lo peor de lo que nosotros soñamos durante tantos años después del 83. Sí, y hay algo que me parece que el consenso continúa, a pesar de todo, que creo que fue muy sintomático en el 2001, con esa crisis feroz que tuvimos también, que las cosas se resuelven por elecciones. Sí. No hay nadie que venga a pedir acá la mano de nada por fuera de la elección del pueblo. Absolutamente. Y creo que eso es lo que... Y eso es parte de nuestro patrimonio. Lo que pasa es que visto de adentro, a veces pensamos que todo es demasiado caótico, que todo es muy alucinado, pero es parte de la vida democrática, ¿no? Es parte de la vida democrática la discusión. Y quiero decir que por suerte, y perdón por los colegas, esto no es Chile, donde hoy se hacen encuestas y queda graficado a través del proceso eleccionario que un 50% de la población, y a veces un poco más, sigue reivindicando lo hecho por la dictadura y por la figura de Pinochet. ¿Alguien, digamos, podría decir lo mismo? Yo diría, para el caso argentino, yo digo, existe, sí. No, sí, un grupo chico, pero no, la dictadura de Pinochet tampoco fue lo mismo que la dictadura absolutamente, argentina, ¿no? Absolutamente. O sea, los robos de bebé... No,
Pero digamos, fue brutal. Fue una dictadura que fue brutal y que fue, entre comillas, como suele decirse en todas estas polémicas que hay hoy en día en Chile, 50 años del golpe, exitosa. Sí, sí. Acá fueron choros, fueron... no hubo una guerra de Malvinas en la cual se demostró no solamente su impericia, sino su grado de criminalidad a la hora de llevar a cabo esa guerra en la cual murió la cantidad de jóvenes conscriptos que murieron. Es decir, nuestros militares cometieron todos los atropellos imaginables, digamos, y yo no conozco realmente, y yo digo que es en grado reducido si lo hay, aquellos que puedan reivindicar lo hecho por nuestros militares. Digo para no confundir algo que tiene que ver con la voz de aquellos que pueden decir, yo perdí un padre, yo perdí una madre, yo perdí mi hijo en un atentado perpetrado por agrupaciones armadas. Y quiero que se reconozca ese dolor. Y ¿qué significa que quiero que se reconozca? Quiero que se sepa que eso ocurrió. Quiero que ese dolor mío sea también un dolor público y sea reconocido. Allí, si alguien me pregunta si hay una reivindicación de terrorismo de Estado, no. Ahora, puede haber aquellos que vehiculicen la dimensión de ese dolor en función de querer equiparar violencias o de querer justificar aquello que ocurrió en marzo de 1976. Muchas gracias, Rubén. Nos quedaron un montón de cosas, el negacionismo, los números, si son 30.000, si no son 30.000, pero lo dejamos para una próxima visita si te sentiste cómodo y querés volver. Me sentí muy cómodo y muchísimas gracias. A vos.